Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Si eres estudiante, pasante, abogado, abogada, ejidatario, comunera o integrante pues de un ejido de una comunidad, o incluso también si eres funcionario o exfuncionario, envía un mensaje al WhatsApp 6691 13 70 43. Repito, 6691 13 70 43, para que te integren a un grupo donde estamos compartiendo de manera oportuna invitaciones para transmisiones en vivo, la gran mayoría completamente gratis, también por ahí material predominantemente agrario, de derechos humanos y las cuestiones procesales. Pues el tema ganador, de hecho estuvo reñido, es demandar desde el extranjero. Este tema aplica para cuestiones de los ejidos y las comunidades, es decir, para sus integrantes. Incluso también para personas que no son ejidatarios, pero que por algún motivo tienen interés en lo agrario, ya sea que van a ser sucesores o adquirieron pues por ahí algún derecho, algún solar en un ejido o comunidad. Desde luego aplica principalmente para mexicanos y también para personas con doble nacionalidad. Es tanto si tienes interés en presentar una demanda o si fuiste demandado o por algún motivo un tribunal agrario en este caso te está citando y tú te encuentras en el extranjero. Por equidad de género, desde luego que me refiero a la mujer y al hombre cuando digo ejidatario, comunero, nada más por cuestión de los tiempos, singularizo. Aquí vienen las primeras recomendaciones. Si te vas a ir al extranjero por un tiempo determinado o por tiempo indefinido, ya sea con tu situación legalizada al país donde vas a radicar, que la gran mayoría se va a los Estados Unidos de Norteamérica, antes de irte, se te recomienda que dejes un representante legal. Si eres ejidatario, si eres comunero. Porque por pertenecer a un ejido, tienes obligaciones por ley y más vale que las cumplas. Y por eso es la importancia que dejes un representante legal. Y no vaya a ser que surja ahí alguna situación imprevista y ocupes urgentemente un representante legal en el país. Y si acaso ya estás en el extranjero, como hay muchos mexicanos, mexicanas en el extranjero, siendo ejidatarios, comuneros o que están adquiriendo tierras o derechos, es muy recomendable que nombres un apoderado legal mediante algún poder. Por ejemplo, el poder más usado es para pleitos y cobranzas. Difícilmente pueden hacer un uso indebido de esa clase de poder porque viene restringido, por así decirlo. Y tú de hecho lo puedes restringir más si lo vas a otorgar ese poder específicamente para ciertas actividades, ciertas encomiendas y nada más. O también está el poder para actos de administración y ahí también es un poder más amplio, pero también la ley te permite que lo limites, que lo restrinjas. Y la tercera categoría de poderes son los ilimitados, esos que son para actos de administración y dominio. Hay que tener mucho cuidado con este último tipo de poderes, porque a quien se lo otorgas puede hacer y deshacer con tu patrimonio como si fuera de él. Entonces, en casos nada más extremos, otorga esta clase de poder. Porque, por ejemplo, el primero que te mencioné, poder para pleitos y cobranza, te sirve para toda la cuestión de las vueltas, enredos, demandas, etcétera, que se llevan a cabo en los tribunales agrarios. Basta con el poder para pleitos y cobranzas. Y no es un poder muy riesgoso. Insisto. Y bien, si ya te encuentras en el extranjero, ¿cómo puedes hacer para otorgar ese poder para que se presente esa demanda o para que te representen si fuiste señalado como demandado, como codemandado, como tercero interesado o fuiste citado pues por el tribunal agrario? Tienes las siguientes opciones. Número 1, puedes acudir ante el cónsul o consulado mexicano allá en el extranjero. Ahí no importa si tu estancia legal, por ejemplo en Estados Unidos, es legal.
O si acaso te encuentras en una situación de ilegalidad, que eres ilegal como luego le llaman, no importa, puedes ir al cónsul mexicano y ahí otorgar poder. El cónsul mexicano tiene las facultades equivalentes a un notario público acá en México. Entonces él te puede elaborar el poder y entregártelo. O en su caso, si en la zona donde vives no está cercano o por riesgo no quieres ir al consulado mexicano, puedes ir en ese mismo país ante un notario o su equivalente en el extranjero. Nada más que el documento que te va a otorgar seguramente va a estar en idioma extranjero y con las leyes que aplican nada más, por ejemplo, en Estados Unidos. Así que para que ese poder sea válido, se tiene que convalidar en México a través de el apostillado, que es un trámite que se hace ya para que tenga validez en México, sea traducido al idioma español y pues alguna autoridad lo convalide de acuerdo a las leyes mexicanas. Tienes esa opción. La tercera opción es de que si vives en el extranjero y tienes oportunidad de viajar a la frontera y vives cerca de la frontera, pues también puedes cruzar la frontera, ir con un notario ahí en la frontera, ya pero del lado mexicano, y ahí puedes otorgar ese poder. A lo mejor por la cuestión de la distancia te sale mucho más económico y más rápido. Claro, en este caso aplica si tu estancia legal es en Estados Unidos, que no tengas problema con el entrar y salir de aquel país. Y la cuarta opción es de que si también tienes los permisos, tienes la manera, puedes viajar desde el lugar donde te encuentras hasta el tribunal agrario donde fuiste citado. Ojo aquí, mucha atención. Te recomiendo ampliamente que nombres un mandatario judicial. La gran mayoría de los tribunales agrarios te permite nombrar ahí frente al magistrado, frente a la Secretaría de Acuerdos, a un mandatario. Si quieres llevar a tu esposa, a tu compadre, a tu mejor amigo y otorgarle el mandato. Si se lo otorgas dentro del tribunal es completamente gratuito. Nada más le piden las identificaciones. O en su caso, si tú vas a presentar una demanda junto con otra persona, por ejemplo tu hermano, van a demandar tal vez a alguien que se metió a la parcela, pues debes de nombrar un representante común. O viceversa, si te demandaron a ti junto con otras personas más, el tribunal los va a requerir para que nombren un representante común. El representante común va a ser el representante legal de todos los demandados, sean dos o más. Y si tú eres uno de ellos y no te toca ser el representante común, pues a quien nombres, ahí frente a la autoridad, esa persona te va a representar. También, si acaso quien está en el extranjero y que tiene derechos o es titular de derechos ejidales, comunales, es un menor de edad o es una persona incapaz legalmente, puede nombrar un tutor por ley. Más bien, dentro de sus familiares le van a nombrar un tutor para que esa persona como tutor, que es el equivalente a un representante legal, acuda a México a las audiencias o ese tutor nombre a su vez un representante legal a través, por ejemplo, de un mandato judicial o a través de un poder otorgado ante notario público. Y a veces sucede también de que fallece durante un juicio quien demandó o el demandado y existe en materia agraria la figura que se le llama causaviente. Por ejemplo, si falleció el ejidatario y sobrevive la esposa, es probable que la esposa sea la sucesora. Tendría que investigar, pero mientras son peras son manzana, la esposa puede acudir como causaviente al juicio. Y más si ya trae ahí por ahí alguna constancia de la lista de sucesión donde aparece en primer lugar o en el testamento o de plano el RAN dice no hay sucesores, entonces la candidata es la viuda y ella puede entrar como una especie de representante legal mientras oficialmente la nombra al juicio. Y esa cuestión de causaviente, si el esposo estaba en el extranjero, puede entrar la esposa si vive aquí en México o si también vive allá en el extranjero, pues seguramente puede otorgar un poder ante notario.
Y la quinta recomendación es de que ya estando en el lugar donde se ubica el tribunal o en el poblado que pertenece al ejido, ya estando en la zona, en la región, si viajaste desde lejos, nombra un representante legal. Acude con el notario público más cercano o de tu confianza y aprovecha y nombra un representante legal. Insisto. ¿Por qué esta insistencia y por qué estas recomendaciones? Aquí te van. Recomendaciones. Número 1. Cuando vayas al consulado, cuando vayas con el notario, cuando vayas al tribunal a nombrar un mandatario o un representante legal, puedes nombrar de hecho a 2 o más personas como tu representante legal en el mismo poder o en el mismo acto. Tiene el mismo costo. De hecho, cuando nombras mandatario judicial en el tribunal es gratuito, insisto. ¿Y por qué 2 o más? Porque cuando no pueda ir uno, asiste el segundo. Y si no puede el segundo, se arrepienten, puede ir el tercero con el mismo poder. Esa es la importancia. Sobre todo a mis clientes cuando viven en el extranjero, insisto, hey, vas a nombrar representante legal y vas a nombrar 2 en el mismo poder. Y ya le explico aquí el motivo. Porque ¿qué tal si se enfermó el representante legal? ¿Qué tal si se arrepintió? ¿Qué tal si se pelearon? ¿Qué tal si discutieron? ¿Qué tal si salieron mal? La bronca legal no te la quitas con el hecho de que saques a tu compadre como representante legal. El juicio continúa. Más adelante voy a abundar sobre ese punto. Recomendación 2. El apoderado o el representante legal, si acaso no puede ir por alguna enfermedad, por algún compromiso de causa de fuerza mayor, por algún accidente, etc., él, como representante legal tuyo, que estás en el extranjero, tu representante legal puede justificar su inasistencia. Y sobre todo si nada más es el único representante legal que tienes en México, tiene el derecho a faltar, pero justificar su inasistencia a la cita ante el tribunal agrario. Esa es la importancia pues de que tengas 2 o más representantes en el mismo poder. Tercera recomendación, importantísima. Cuando otorgues el poder, por favor, sácale una copia certificada y quédate con ella. Guárdala allá en tu ropero, en tu maletín, abajo del colchón, en tu caja fuerte. Guarda una copia certificada de ese poder. O ya por lo menos una copia simple, consérvala. Y lo que es la original, la que te da el cónsul, la que te da el notario, es así, envíala. Por correspondencia, envíala por paquetería, de esa comercial, de esa que llega el tercer día, envíala. Porque si la envías por escaneada, por correo electrónico, si la envías por WhatsApp y la imprimen a color y que se ve como original, esa no te va a servir. Por más a color que esté y por más original que se vea, no es original. Y la autoridad no le va a otorgar valor legal. Te va a tener como no presentado. Te va a tener como no representado legalmente. Entonces envíale la original o en su caso una copia certificada de la original. Siempre haz eso. Y tú guarda una copia certificada. No vaya a ser que salgas mal con tu representante legal y luego ni te acuerdes de ese poder, qué número es, no te lo otorgaron y andes batallando ahora con un segundo problema de cómo lo revoco. Porque esa información te la va a pedir el notario si vas a revocar. Más al rato hablo de esto. Cuarta recomendación. La persona que pongas como representante legal, como mandatario judicial, que sea de tu confianza. Que sea de tu confianza probada. Para que disminuyan los riesgos de que hagan uso indebido de ese poder, de ese mandato. Y los candidateables a elegir, pues es la propia familia, los parientes, el compadre, el amigo de toda la vida, son los candidatos. Y dije candidatos, porque a veces bien acuñaron el dicho de que no me ayudes, compadre. A veces el propio compadre es el que intenta fregarte, ¿no? Pero pues hay que tener cuidado, por eso te digo que cuides mucho a quién vas a nombrar. Quinta recomendación,
a propósito de que no vayan a hacer un uso indebido de ese poder, por cada ocasión que utilicen el poder, ahí sí puedes pedir que le tomen una foto al acta de audiencia, al acta de comparecencia, al contrato que se firmó, al motivo por el cual se está utilizando ese poder, que le tomen una foto. Y esa sí te la pueden mandar por WhatsApp, casi en tiempo real. Pero si empieza con evasiva, porque a veces sí me consulta la gente, oye, es que le otorgué el poder a mi hermano, pero le pregunto que qué está haciendo con el poder, pero dice que no sabe, que luego me explica. Cuidado con esas evasivas. Incluso es ahí donde le puedes pedir a tu abogada, a tu abogado, que también supervise, que en efecto se está utilizando el poder en el juicio de cual lo otorgaste. O entre ambos se supervisan. Tanto le encargas al compadre que trae el poder que supervise al abogado, y al abogado le encargas que supervise al compadre. Así pues disminuyen los riesgos. Y más vale que te estés enterado, y más vale que te conste lo que realmente están haciendo con el poder que otorgaste. Sexta recomendación: revocar, quitar el poder. Decir que siempre no va a ser tu apoderado. Ojo aquí, ciudadanos, ejidatarios, comuneros. No basta con que te pelees por teléfono con tu compadre, con tu hermano, para decir que ya no lo quieres de apoderado legal. Y le cuelgas y listo, santo remedio. No. Eso es un error que te puede costar caro. Porque por más razón que hayas tenido de decirle sus cosas a tu compadre y el pleito que tuvieron por llamada telefónica, el poder sigue vigente. Eso es un hecho. Y si el compadre indignado dice, ya últimamente ni voy a ir para el tribunal en la siguiente cita, ya que se las arregle él solo, la responsabilidad ante el tribunal agrego la sigues teniendo tú, que otorgaste el poder del extranjero. Eso es una realidad, eso es un hecho. Y la consecuencia va a llegar, es decir, una sentencia. Y seguramente en contra. De eso no te vas a librar. Por eso debes ser muy cuidadoso al momento de que determinas que vas a revocar, vas a dar por terminado, vas a anticipar la terminación, la rescisión, como le quieras llamar, pero que ya no quieres que sea tu representante legal. Lo que debes hacer es de inmediato ir al consulado mexicano, ir con otro notario público y que se levante una constancia de que estás revocando el poder. Es ahí la importancia de lo que te dije hace rato, que conserves una copia, si es posible una copia certificada mucho mejor, o por lo menos una copia simple, para que se la entregues al notario, al cónsul mexicano, para que ese es el poder que quiero revocar. Y ya el cónsul o el notario va a tomar nota a detalle del poder, o incluso si ellos no te lo hicieron, pues con mayor razón van a proceder a revocártelo. Y también es sumamente importante que le avises a la autoridad a través de tu abogada, a tu abogado o de algún otro pariente de que el poder de fecha tal ya lo revocaste. O que revocas por lo menos al compadre. Es ahí donde, por ejemplo, si estás nombrando a dos personas en el mismo poder y nada más vas a revocar al compadre porque te jugó chueco o te está jugando chueco, entonces el poder sigue vigente. Y ante el cónsul o ante el notario, nada más se va a levantar la constancia de que revocas a una de las personas que mencionas en el poder. También nunca está por demás que, aparte de avisar al tribunal, independientemente que si ya llega la revocación del poder o si está en trámite, si estás batallando, mándale avisar por escrito con la firma tuya. Y también avísale a las autoridades donde se está haciendo valerse el poder, insisto, o incluso al ejido, a través de la asamblea, a través del comisariado, de que tu compadre ya no es tu apoderado legal, para que por lo menos la asamblea esté enterado y no le vaya a hacer algún trámite, suponiendo o imaginando erróneamente que sigue siendo tu apoderado. Y normalmente la revocación es por algún desempeño indebido o de plano por una falta de desempeño respecto a la encomienda del poder. Insisto en el punto, si nada más lo revocas así por puro pleito, eso no es revocar. Y la responsabilidad la vas a adquirir tú. Por eso, aquí ya te expliqué cómo puedes dejar sin efecto legal ese poder o bien a una de las personas del poder.
Y aquí te recomiendo también lo siguiente, para que no haya ni sorpresas ni sorprendidos. Cuando tengas las primeras sospechas, la corazonada, la intuición de que algo no cuadra, de que no están haciendo un uso correcto del poder, es mejor que lo revoques y no te esperes hasta el final. Ya que perdiste el juicio, ya que te condenaron, ya que todo salió mal y que ya no se puede hacer nada. Que hasta entonces, ahora sí te arrepientes de no haberlo revocado antes. Entonces, cuidado con ese consejo. Porque cuando ya hay una sentencia en tu contra y perdiste nada más por la cuestión de la representación legal, aunque vengas ahora sí personalmente a hablar con el magistrado y le jures y le perjures de que fue un descuido tuyo haber confiado en el compadre, que abusaron de tu confianza, y aunque realmente sí sea cierto, ya no se puede hacer nada. De manera educada, el tribunal te va a decir, esa decisión es personal y la debiste haber tomado a tiempo, no ahorita que ya hay una sentencia en tu contra. Entonces, cuidado con eso. También se da la situación de que hay que revocar poderes y si es necesario hay que presentar juicios para rescindir, para cancelar, para anular, para revocar poderes, porque a veces sucede también que se aprovechan de la vejez, de la demencia senil, de la ignorancia, de la necesidad y le sacan la firma para poderes ejidatarios a comuneras sobre derechos, sobre sus tierras, sobre tierras de uso común, etc. Ahí te digo, lo que hay que hacer es presentar la denuncia, hay que presentar la demanda, denuncia en caso de que se desprenda algún delito, demanda si van incluidas tierras o derechos ejidales. Y séptima recomendación, si vas a otorgar un segundo poder, asegúrate que el anterior esté revocado. Y, por si acaso, menciona en ese segundo poder que revocas el anterior poder. Es la importancia de guardar una copia para que señales ahí los datos precisos, la fecha, el número del libro, el volumen donde está escrito, el apéndice, la escritura pública, pues donde consta el poder, es importante que quede señalada. O si puedes otorgar un segundo poder y el primer poder puede seguir siendo válido, puede seguir estando vigente, siempre y cuando se usen para fines distintos. Y puedes otorgarlo a la misma persona, de hecho, pero para fines distintos. O puedes otorgarlo a diferentes personas para fines distintos. Pero no otorgues más de 2 poderes para el mismo fin, para las mismas personas. Todo lo anterior que te acabo de mencionar acerca del poder, si vas a demandar, insisto en el punto, también aplica por si acaso te demandaron. Si eres tercero interesado, si eres un tercero llamado a juicio, si eres un codemandado y vives en el extranjero, puedes hacer lo mismo que te acabo de explicar si te toca estar en este rol o de este lado de la cancha. Pues así las cosas, vámonos a las conclusiones. Primera, el fundamento legal. Para los poderes, si lo otorgas en el extranjero, va a ser el Código Civil Federal. Y si lo otorgas dentro del país, el poder se va a basar en el Código Civil del estado que corresponda. Esto porque la ley agraria sí reconoce que existen los representantes legales, pero no regula la cuestión de los representantes legales, de los poderes. Entonces hay que suplir con la legislación civil. Segunda, si por trabajo o por cualquier motivo radicas en el extranjero, ojo aquí, en los juicios agrarios se dan muchas vueltas. Y la gran mayoría de las vueltas son de oques, en baldes, inútiles pues. No es como los juicios gringos, pues que allá vas a la corte a la primera cita y de ahí de una vez se desahoga todo. Acá no, das muchas vueltas. Y en serio, te sale muchísimo más barato nombrar un representante legal. Incluso con el puro boleto del avión de Estados Unidos a México, ya pagas el poder y hasta te sobra, sin contar el regreso y los demás viáticos. Y además, muy importante, te ahorras
vueltas, te ahorras pérdida de tiempo, te ahorras de andarte exponiendo a la pandemia, por ejemplo. A veces los abogados no saben esto o de plano no valoran esta parte importante para el cliente. Y no le explican al cliente de que se deje de andar dando tantas vueltas y que nombre un representante legal o un apoderado. O no tienen ese sentido práctico, pues. Me ha tocado conocer abogados que hacen venir a cada audiencia a su cliente desde Estados Unidos y la audiencia se difirió. La audiencia no pudo llevarse a cabo. La audiencia no se aperturó. Y salen molestos. Yo a mis clientes les evito esas molestias y les digo en la primera entrevista, en cuanto sé que vienen de Estados Unidos o que me llaman desde allá, usted tiene la opción de nombrar un representante legal, un apoderado legal. Y ya le explico lo que te acabo de explicar en este video. Tercera conclusión. ¿Qué más se puede hacer con el poder? Pues hay que aprovechar el raite, ¿no? Con ese poder, ojo ahí, tu apoderado legal puede ir a las asambleas. Y ahí no es capricho del comisario de que tú no entras porque nomás no. El poder legal hecho ante notario, claro que es válido. Incluso puede hacer trámites en el RAN, en la Procuraduría Agraria, y pues ahí asistir a las citas del Tribunal Agrario. De hecho, si le otorgas esas facultades, también puedes celebrar convenios, contratos, ratificarlo ante notario público, todo eso. Y en ocasiones puede también hasta renunciar o repudiar a tu expectativa de heredero cuando te has puesto de acuerdo con tus hermanos, cuando señales esa facultad expresa en el poder a tu apoderado legal. Y por cierto, nada más te van a pedir allá en el extranjero tu identificación oficial vigente, que tenga fotografía, pues, para que puedas otorgar el poder. No hace falta, obviamente, que esté ahí a un lado la persona que le vas a otorgar poder. De él nomás te van a pedir los datos completos. Igual allá en el cónsul o acá con cualquier notario en México o ante el Tribunal Agrario si va a ser mandato judicial. Ese requisito nada más te pide. Ojo, a veces confunden el poder notarial, el poder para pleitos y cobranza, con la simple carta poder, esa que compran en la papelería. Esa carta poder nada más te sirve en dado caso para que te represente en la asamblea y a veces, porque algunos ejidos son muy estrictos. Y nada más. Y aunque notaríen la carta poder, que la lleven con notario, sigue teniendo ese poder, ese alcance muy limitado. La carta poder, no te la recomiendo, de hecho. Si vas a nombrar a un apoderado, que sea a través de un poder para pleitos y cobranzas, de preferencia. Otra cosa importante. Si antes de irte para Estados Unidos o para el norte, como luego decimos, vas a la asamblea y ahí dices, aquí va a quedar mi hijo el mayor como mi representante ante la asamblea. Y la asamblea, levante la mano que estén de acuerdo. Listo, adelante, se puede ir y se queda su hijo. Eso no es un poder. Eso no es otorgar un poder. Tu hijo no va a poder ir al tribunal si eres citado o eres demandado. Tu hijo no va a poder ir al RAN si ocupa hacer un trámite. Nada más es una costumbre al interior del ejido y que nada más ahí van a hacer valer. Y de hecho, si entra un comisariado al que no le cae bien tu hijo y dice, últimamente tú no tienes poder en esta asamblea, así que salte. Que venga tu papá. Y pues el comisariado entrante va a estar en lo cierto, porque si lo demandas ante el Tribunal Agrario, el Tribunal Agrario dice, a ver, a mí muéstrame, tu hijo mayor, que tu papá te otorgó un poder. No, pues me lo dijo en la asamblea hace 4 años, ahí estamos todos de testigos, sí, pero eso no es otorgar poder. Así que mucho cuidado con ese tipo de prácticas. Sexta conclusión, cuando fallece una de las partes que participó en el poder, ya sea quien lo otorgó o quien lo recibió, el poder hasta ahí llegó, ya no va a tener valor legal, ya no va a tener efecto legal. Hay que hacer uno nuevo, ya depende de quién falleció, pues es el trámite correspondiente. Séptima conclusión, el poder, ojo ahí, apoderados, mandatarios, el poder no te da derechos preferentes para la sucesión. No te da derecho a demandar la prescripción de que ya me puedo quedar con la tierra porque me la dejaron encargada, ya cumplí 5 años y aquí tengo el poder. No te sirve para eso. No te sirve para adquirir la posesión y ningún otro derecho sobre las tierras, sobre la encomienda. No te sirve para eso el poder, así que ni le busques. Octava conclusión. Entonces, sí puedes demandar desde el extranjero a través de un apoderado legal. O, en su caso, puedes mandar a tu apoderado legal a que te represente en un juicio
si fuiste demandado, codemandado, tercero interesado, o estás citado pues ante el tribunal agrario. Así las cosas, entonces dejen sus preguntas, dejen sus puntos de vista, muy valiosos también, y dejen sus saludos. Estamos creando toda una familia sorprendente a nivel nacional y es el esfuerzo de todo el equipo. Y ustedes pues indiscutiblemente son quienes están haciendo grandes, entonces sí es interesante estar interactuando, saber desde dónde nos saludan, saber que de alguna manera podemos contar con ustedes, entre todos, ayudarnos. Como siempre he dicho, aquí nadie sabe todo, aquí entre todos nos ayudamos. Entonces esa es la finalidad y nos vemos en la transmisión de mañana.